¿Judas realmente era un traidor? Un beso. 30 monedas de plata. Y un nombre que, durante 2000 años, se ha usado como sinónimo de traidor en decenas de idiomas. Pero aquí va la primera grieta en la historia que todos creemos conocer. Los propios evangelios no se ponen de acuerdo en cómo murió. No se ponen de acuerdo en por qué lo hizo. Y uno de los textos más antiguos que existe sobre él lo describe como el discípulo que más confiaba a Jesús. Entonces, ¿Judas Iscariote fue un traidor? ¿Un instrumento necesario? ¿Un hombre atrapado en algo más grande que él? Hoy vamos a revisar exactamente lo que dicen los textos, solo los textos, sin especular, sin imponerte una conclusión. Al final, la decides tú. ¿Quién era Judas antes de la traición? Por lo tanto, para entender el final, hay que empezar por el principio. ¿Quién era este hombre antes de convertirse en el villano más famoso de la historia occidental? Judas Iscariote. Iscariote probablemente viene de Iscariot, hombre de Queriot, un pueblo de Judea. Era, según los 4 evangelios, uno de los 12 apóstoles originales. No un seguidor lejano, uno de los 12 elegidos directamente por Jesús. El evangelio de Juan añade un dato concreto: Judas era el tesorero del grupo. Cargaba la bolsa común de dinero. Y el mismo evangelio de Juan lanza una acusación dura al respecto, que Judas robaba de lo que se echaba en ella, Juan 12:6. Es una sola línea, escrita por un solo evangelista, pero es la primera pista narrativa que los textos canónicos nos dan sobre su carácter. Por lo tanto, ya desde antes de la traición, el retrato que ofrece el propio Nuevo Testamento no es neutro, es el retrato de un hombre bajo sospecha. Pero eso plantea la primera pregunta incómoda: ¿estamos viendo a Judas, o estamos viendo cómo lo quisieron recordar quienes escribieron después de su muerte? El anuncio en la última cena. Pero avancemos al momento clave. La noche de la última cena. Los 4 evangelios coinciden en algo asombroso: Jesús sabía lo que iba a pasar, y lo dijo en voz alta, en la mesa, frente a todos. Jesús dice: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. En Marcos 14:18, la misma escena, casi palabra por palabra. En Lucas 22:21, se añade un detalle: la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y en Juan 13, la escena se vuelve casi cinematográfica: Jesús moja un pedazo de pan y se lo da directamente a Judas. El texto dice: y tras el bocado, Satanás entró en él, Juan 13:27. Por lo tanto, aquí aparece el segundo elemento central del misterio. Según el propio texto, hay un componente que no es solo humano. Juan no dice Judas decidió. Dice que Satanás entró en él. Lucas, en 22:3, dice exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿estamos hablando de una traición, o de una posesión? ¿De una decisión libre, o de un guión ya escrito? Esa tensión, libre albedrío contra un plan mayor, es el corazón real de esta historia, y no se resuelve en un solo versículo. Vamos a volver a ella. El beso y las 30 monedas. Por lo tanto, sigamos la secuencia de los hechos tal como la narran los evangelios. Según Mateo 26, 14-16, Judas va por su cuenta ante los principales sacerdotes y pregunta: ¿qué me daréis, y yo vos lo entregaré? Ellos le ofrecen 30 piezas de plata. El texto es directo: hay una negociación, hay un precio, y Judas lo acepta. Esa noche, en el huerto de Getsemaní, Judas llega con una multitud armada. Y hace algo que, narrativamente, es devastador en su sencillez: se acerca a Jesús y lo besa. En Mateo y Marcos 14:45, el beso es la señal acordada: al que besare, ese es, prendedle. Lucas 22:48 añade una línea que cambia el tono de toda la escena. Jesús le pregunta directamente: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Por lo tanto, el gesto más íntimo entre dos personas, un beso, se convierte, en este relato, en el instrumento exacto de la traición. Eso no es casualidad narrativa, los 4 evangelistas lo remarcan, pero hay algo que casi nadie menciona cuando se cuenta esta historia: 30 piezas de plata era,
según el Antiguo Testamento, Éxodo 21:32, el precio estipulado por la ley judía como compensación por la vida de un esclavo. No era una fortuna. Era, literalmente, el precio de un esclavo. Entonces, si Judas actuó por codicia, fue una codicia barata. Y eso, otra vez, abre más preguntas de las que cierra. El final contradictorio. Por lo cual llegamos al punto más incómodo de toda la historia, cómo murió Judas. Y aquí la Biblia misma se contradice. Versión 1, Mateo 27, 3-5. Judas, viendo que Jesús era condenado, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Ellos rechazan el dinero. Judas lo arroja en el templo, se va y se ahorca. El texto usa la palabra arrepentido. No es un detalle menor, el propio Evangelio que narra la traición también narra el remordimiento. Versión 2, Hechos de los Apóstoles 1:18. Aquí la historia cambia. No hay ahorcamiento. El texto dice que Judas adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Dos relatos, dos formas de morir. Dos autores distintos, escribiendo en momentos distintos, para audiencias distintas. Por lo tanto, esto no es un error de traducción ni un detalle menor, es una contradicción real dentro del canon bíblico, algo que los propios estudiosos de teología, católicos, protestantes y ortodoxos, reconocen y han intentado armonizar durante siglos, algunos sugiriendo que ambos eventos ocurrieron en secuencia, otros aceptando simplemente que son dos tradiciones distintas sobre el mismo hecho. Pero lo que sí coincide en ambos textos es en algo: Judas terminó muerto, de forma violenta, casi inmediatamente después de la traición. Eso no lo discute nadie. ¿Libre albedrío o un plan escrito? Por lo tanto, volvamos a la pregunta que dejamos abierta: ¿Judas eligió o estaba destinado? Aquí es donde el propio Nuevo Testamento se vuelve más complejo. En Mateo, Jesús dice algo que ha generado debate teológico durante 2 milenios: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. Esta frase contiene dos ideas que parecen chocar. Por un lado, está escrito, es decir, es parte de un plan profético ya anunciado. Por otro lado, hay de aquel hombre, es decir, hay responsabilidad moral, hay culpa. Distintas tradiciones cristianas han resuelto esta tensión de formas distintas. La tradición agustiniana clásica sostiene que Dios permite el mal sin ser su autor. Judas actúa libremente, aunque ese acto libre encaje en un plan mayor que él no controla. Otras lecturas, más cercanas a la teología reformada, ponen el énfasis en la soberanía divina. Si estaba profetizado, entonces en algún sentido tenía que ocurrir. Y hay teólogos, incluso dentro de la ortodoxia cristiana, que han planteado que Judas fue, paradójicamente, necesario para que la crucifixión y la posterior resurrección, el evento central del cristianismo, pudieran ocurrir. Por lo tanto, no existe una sola respuesta correcta dentro del propio cristianismo canónico. Es un debate abierto desde hace más de 1500 años, y sigue vivo hoy en las facultades de teología. Pero antes de cerrar este bloque, hay un texto, fuera del canon, que llevó esta idea al extremo. Y por eso merece su propio espacio. Evangelio apócrifo de Judas. Antes de seguir, una pausa importante: lo que vas a escuchar ahora no forma parte de la Biblia. No es un texto canónico, ni reconocido por ninguna iglesia mayoritaria. Es información adicional, presentada solo como contexto histórico. En 2006, National Geographic publicó la traducción de un manuscrito copto del siglo III o IV, conocido como el Códice Chacos, que contiene un texto llamado el Evangelio de Judas. Es un documento gnóstico, es decir, perteneciente a una corriente cristiana temprana considerada herética por la iglesia primitiva. En este texto, la historia se invierte por completo. Judas no es el peor de los discípulos, sino el único que realmente entiende la naturaleza de Jesús. Según este evangelio, Jesús le pide a Judas, en privado, que lo entregue,
porque sólo así el cuerpo físico de Jesús, que este texto describe como una simple vestidura, podrá liberarse. Es una traición, convertida en un favor pedido directamente por la víctima. Por lo tanto, este texto no cambia lo que dice la Biblia canónica, pero sí demuestra algo importante. Ya en los primeros siglos del cristianismo, existían comunidades enteras que veían a Judas de forma radicalmente distinta a como lo vemos hoy. Volvemos ahora al terreno canónico para cerrar la historia. ¿Por qué esta figura sigue generando debate? Por lo tanto, ¿por qué, 2000 años después, seguimos discutiendo sobre un personaje secundario de un relato de apenas unos capítulos? Porque Judas plantea una pregunta que no tiene que ver solo con teología: ¿hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones cuando encajan en algo más grande que nosotros? ¿Puede alguien ser, al mismo tiempo, culpable y necesario? Artistas, escritores y teólogos han vuelto sobre esta figura una y otra vez, desde Dante, que lo coloca en el círculo más profundo del infierno, hasta autores del siglo XX que lo reescriben como una figura trágica, casi como el discípulo que amó demasiado y entendió mal. Por lo tanto, lo que tienes frente a ti no es una simple historia de traición. Es un espejo donde distintas generaciones han proyectado sus propias preguntas sobre el destino, la culpa y el libre albedrío. Cierre y pregunta abierta. Entonces, volvamos a la pregunta con la que empezamos. Los evangelios canónicos nos dan los hechos. Judas negoció un precio, dio la señal con un beso, y murió poco después, de una forma que ni los propios textos logran contar de manera idéntica. También nos dan la tensión sin resolver entre una decisión libre y un plan que estaba escrito. No te voy a decir qué pensar. Esa es, quizás, la pregunta más antigua y menos resuelta del cristianismo. ¿Crees que Judas tomó una decisión completamente libre? ¿O crees que fue, de alguna forma, una pieza necesaria en algo que ya estaba en marcha? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó revisar esta historia con calma, punto por punto, y sin que nadie te diga qué creer, suscríbete. Cada semana desarmamos, con la misma objetividad, otro de los grandes enigmas que cruzan la historia, la ciencia y la fe.